Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola a todos, aquí les traigo la parte 2 de esta historia de High School de XD y Tokyo Ghoul titulada La vida de un ghoul. Los saludos van al final del video. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Capítulo 2, una cruel realidad. A hambre tengo que comer, decía Issei mirando a cierta castaña y peligrosa a la vez que saltaba de la azotea cayendo detrás de ellas. A comida necesito comer, decía Issei mientras se acercaba a Murayama y Katase. A compañero, basta no lo hagas, decía Drake. Calla Drake, tengo hambre, decía Issei. Maldición, en verdad te dejarás controlar, serás lo que eras antes, te comerás a tus propios amigos, dime yo doy Issei. Yo decía Issei mientras se detenía. Oye Katase, ¿escuchaste algo?, decía Murayama mientras volteaban. Claro, no hay nadie, estoy segura de que escuche a alguien, decía Murayama. Vamos Murayama, es hora de regresar al salón, decía Katase. Está bien, decía Murayama mientras se alejaban, mientras metros adelante entre los arbustos. Maldición, no de nuevo, ¿qué era lo que iba a hacer?, decía Issei mientras lloraba. Calma compañero, decía Drake tratando de calmar al castaño. Calmarme, no puedo, esta hambre me está matando, decía el castaño. Lo sé compañero, pero eres parte humano y parte ghoul, puedes intentar comer alimento humano, aunque te sepa mal, no enfermeras, decía Drake. No Drake, eso no sirve de nada, decía Issei mientras a lo lejos cierta peli azul estaba buscándolo. Vaya, en dónde estará, solo espero que Issei no haya visto eso, decía Xenobia triste mientras en Tokio Distrito 20 ya veo mitad humano, decía la joven. Sí, decía Kaneki rascándose la mejilla. Ese libro, el arco iris monocromático, ¿acaso te gustan las historias de Takatsuki Inami-chan?, decía Kaneki mientras se acercaba y se sentaba al lado de Inami. Así decía Inami. Ya veo, aunque son historias difícil de entender, aunque bueno son historias cortas, decía Kaneki. Oye, ¿qué significa esta palabra?, decía Inami. Veamos, ahí dice Hortensia, decía Kaneki. Hortensia como la flor, decía Inami. Si así es, contestó Kaneki sonriendo. Ahí está otra, decía Inami. Veamos, bueno, esa palabra tiene es melancolía, decía Kaneki mientras cierta chica los escuchaba. Vaya, decía Touka mientras escuchaba fuera del cuarto, mientras en otra parte del distrito 20. Y bien basura, me dirás si conoces esto, decía una persona ya de edad. No lo conozco. Bien, entonces no me sirves, decía un peli blanco. Vaya, Amon-kun, parece que será más difícil encontrarlo, decía el peliblanco. Si así parece, Mado-san, decía el joven. Bien, busquemos a otro, decía Mado mientras caminaban al mismo tiempo en otra parte de Japón con Issei. Compañero, ¿ya te sientes mejor? Sí Drake, estoy bien, creo que dormiré un poco en la enfermería, decía Issei, pero este sería llamado por un círculo mágico. Gragra y Fia-san, ¿qué pasa?, decía el castaño.
castaño, vamos Issei, te he dicho que no seas tan formal, recuerda, que eres como mi hermano, decía Graifia sonriendo. Si es verdad y bien, ¿qué pasa?, decía Issei. Bueno, Circe-sama te necesita, hay un trabajo que ha un pedido que tú hagas y descuida, ya le aviso a Aries y a las demás, decía Graifia. Ya veo, aunque no tenía que hacerlo bien, vamos, decía Issei mientras Graifia hacía un círculo mágico desapareciendo en el horas después. Que un trabajo de 3 días, decía Akeno. Si Akeno, parece que mi hermano va a mandar a Issei a un trabajo por 3 días, decía Aries. Ya veo, y bueno, Akeno, ya no sé qué hacer en verdad. Estuvo bien salir con alguien más sin hablar antes con Issei, decía Aries. No lo serías, no sé qué contestar, decía Akeno. Ya veo, sin embargo Xenobia le contará y me da miedo el cómo va a reaccionar, decía Aries. Si tienes razón, Aries, a mí me pasa lo mismo, decía Akeno triste. Bien, lo mejor será que vayamos a casa mañana, es sábado, decía Aries. Vaya, en verdad se atreven a regresar a casa de Issei como si nada, decía Xenobia molesta. Xenobia, por favor, basta, no queremos pelear, decía Aries. A pelear, yo no estoy buscando pelear, solo les digo la verdad, Aries. Sabes ahora mismo si tengo las ganas de hacerlas pedazos a las dos, pero eres mi rey, Aries, aunque creo que no por mucho tiempo, yo me largo, decía Xenobia. Xenobia, espera, decía Aries triste. Maldición, ¿por qué tuvo que pasar esto?, decía Aries, mientras con Issei en las afueras de la ciudad este se encontraba en una gran montaña vistiendo una gabardina negra. Vaya, qué sorpresa, Drake Circe sabe lo que soy en realidad, decía Issei mientras miraba una pequeña ciudad. Sí, compañero, sin embargo no le contaste sobre su hermana. Eso no importa, Drake, solo quiero que nadie se entere que soy en realidad, y Circe me prometió ocultarlo, decía Issei mientras en el territorio Gremor y castillo de Circe. Que un ghoul, decía Graifia mientras comenzaba a llorar. Sí, Graifia, sé que has escuchado que eso solo es una leyenda, pero son reales, y Issei es uno de ellos, decía el pelirrojo triste. Irías o Housana y las demás ya lo saben, decía Graifia preocupada. No, Graifia, no lo saben, y Issei me hizo prometer que no contara nada, ahora solo queda esperar. Sin embargo, lo único seguro es que perdimos a Issei muy pronto. Tendrá que marcharse, decía Circe mientras agachaba la mirada y lágrimas caían de regreso con Issei. Bien, arrojaba de la montaña recordando toda su niñez, esos días de felicidad, tristeza, dolor y soledad. Vaya, parece que Circe-sama tenía razón, son ghouls, decía Issei mientras varios ghouls se comían a las personas. Bien, Drake, comencemos, decía Issei mientras su ojo derecho cambiaba a un color negro con la pupila roja, mientras pequeñas venas rojas sobresalían de su ojo. Este olor, decía varios ghouls mirando al castaño. Se dieron cuenta. Bien, empecemos ahora que estoy bien, decía Issei mientras se lanzaba contra los ghouls haciendo pedazos a varios. Maldito, gritó uno de los ghoul intentando atravesar el pecho de Issei con su Kagune, pero Issei al instante desaparecería de su vista apareciendo detrás de él mientras una especie de colas de color azul oscuro salían de su espalda atravesando al ghoul mientras Issei tiraba de él partiéndolo en pedazos. Compañero, no uses tu Kagune, no estás bien para usarlo, decía Drake. No, Drake, no importa, decía Issei mientras en otra parte residencia Yorou se encontraba cierta peli azul en la habitación del castaño mientras se sentaba en su cama, y Issei decía Xenobia mientras lloraba, pero esta sería interrumpida por cierta pelirroja. Xenobia, podemos hablar, decía Aries. Hablar, yo no tengo nada que hablar contigo si no es como ley y siervo, decía Xenobia. Te recomiendo que le digan la verdad a Issei, no quiero que lo lastimen más, él no se lo merece, decía Xenobia mirando con odio a Aries mientras salía de la habitación. Al mismo tiempo en Tokio, Japón, distrito 20. Buenos días Touka-chan, Kaneki-san. Buenos días Yoko-san y Nami, decían Kaneki Touka. Buenos días Oni-chan, decía Inami mirando a Kaneki. Buenos días Inami-chan, decía Kaneki sonriéndole.
Vamos, quita esa cara a trabajar, decía Touka. Así decía Kaneki mientras alguien entraba. Bienvenido decía Kaneki mientras un joven con traje rojo entraba. Vaya qué olor tan agradable. Me encanta venir a este lugar, decía el joven. Eres nuevo, ¿verdad? Decía el joven acercándose a Kaneki. Así sí lo soy, decía Kaneki. Ya veo, hueles hermoso, decía el joven. Oye, si vas a estar con tus tonterías largo incomodas a los clientes, decía Touka. Vamos, no seas tan dura esta. Bien, nos vemos luego, Kaneki-kun, decía el joven mientras salía. Touka-chan, ¿quién es ese sujeto? Decía Kaneki. Él es la peste del distrito 20. No te acerques a él mucho, no es de fiar, decía Touka. Está bien, decía Kaneki mientras miraba por la ventana. No es nada, decía Kaneki. Al día siguiente en el infierno castillo de Circe. Issei-kun, regresaste, decía Circe. Así, bueno, aquí está el reporte de mi trabajo. Bueno, me retiro, decía Issei mientras salía. ¿Qué dice el reporte, Circe-sama? Decía Graifia. Bueno, solo lo que pesaba, Graifia. Hay más goals aparte de Issei. Parece que no solo era una mentira de lo que pasaba en Tokio, decía Circe. Entonces decía Graifia, si Graifia es la ciudad donde vive Issei y estudian Rías y los demás hay goals, es lo que averiguó Issei-kun, decía Cirsearch. No puede ser pero si es verdad entonces Issei se alimenta de, decía Graifia asustada mientras lloraba. Si Graifia Issei se alimenta de carne humana, decía Cirsearch mientras abrazaba a Graifia, ya que Issei para ellos dos era como un hermano, mientras con Issei, vaya goals, aquí parece que Tokio ya no es seguro, decía el castaño. Compañero, regresarás, decía Drake. Si Drake, volveré a Tokio, no tengo nada que hacer aquí, decía Issei. Ya veo, irás a verlos, decía Drake. Sí. Hace 8 años que no los veo, aunque solo hay un problema, decía Issei. Un problema, decía Issei. ¿Qué problema? Decía Drake. Bueno, que sigan con vida, después de todo son humanas, decía el castaño, mientras en la residencia Yuodou. Estoy cansada, creo que iré a bañarme, decía Rose Issei, al igual que Asia. Vaya, ya van 2 días, me pregunto cuándo regresará Issei, decía Rías. No lo serías, pero le contaremos, ¿verdad? Decía Akeno. Si Akeno lo haremos, decía Rías. Ya veo, decía Akeno. Bien, creo que tocan la puerta, decía Rías mientras abría. Yukaito, chicos, ¿qué hacen aquí? Decía Rías. Kaiti, ¿qué haces aquí? Decía Akeno. Bueno, queríamos verla, solo eso, decía Yu. Pero bien, no nos dejarán pasar, decía Yu. Bueno, está bien, decía Rías. Mientras en Tokio Distrito 20. Vaya, creo que lo mejor será ya no venir a la universidad, decía Kaneki mientras leía un libro. Kaneki-kun, decía un joven peli violeta. Tsukiyama-san, ¿verdad? Decía Kaneki. Sí, joven, que te trae por la universidad, decía Kaneki. Bueno, puede que suene raro, pero viene a verte a ti, decía Tsukiyama. Que a mí, decía Kaneki. Vaya, este tipo es muy raro, decía Kaneki. Minutos después. Que en serio, decía Kaneki. Si así es como veo que te gusta mucho Takatsuki y creí que quisieras verla, decía Tsukiyama. Está bien, iré, decía Kaneki. Bien, nos vemos, decía Tsukiyama. Vaya, espero esto no me traiga problemas, decía Kaneki mientras recogía sus cosas tiempo después. Vaya, ahora estoy dudando si o no, decía Kaneki. Kaneki-kun, ya puedes irte. Jefe, está bien, decía Kaneki. Kaneki-kun, pero antes Yomo quiere verte. Está bien, jefe, con su permiso, decía Kaneki minutos después. Yomo-sana, que venimos a este lugar, decía Kaneki. Vaya, sí que es alguien callado. Bien, creo que ya es hora de que aprendas a defenderte, decía el peligris quitándose una gabardina. Que decía Kaneki mientras los esquivaba. Tiempo después, ya no puedo más, decía Kaneki.
Bien, parece que eres hábil al esquivar, eres rápido. Bien chico, en mi tiempo libre y en los tuyos te he entrenado, entendido, decía Yomo. Está bien, decía Kaneki mientras se levantaba. Bien, quiero que vengas conmigo, hay alguien que quiero que conozcas, decía Yomo. Está bien, decía Kaneki mientras en otra parte con Issei. Vaya, la verdad no sé por qué, pero no quiero llegar a casa, decía el castaño. Issei, ya llegaste, decía Xenobia mientras se acercaba a Issei. Xenobia, ¿qué haces aquí?, decía Issei. Bueno, solo salí a dar una vuelta, decía Xenobia. Ya veo, decía Issei minutos después. Así que eso pasó, Issei, decía Xenobia. Si así es, decía Issei. Ya veo, bueno, pero Xenobia no pudo terminar de hablar al ver a Arias y Akino besándose apasionadamente con unos chicos mientras estaban arriba de ellos. ¿Qué pasa, Xenobia?, decía Issei mientras entraba a la casa y miraba la escena. También ustedes, decía Issei mirando a Arias, Akino, hacía con Eko y Irina Rabel, Hirosegue Issei con un joven mientras se besaban. Ahí Issei, gritó Arias la ver al castaño mientras este las miraba con una cara de tristeza. Issei, por favor permítenos explicarte, decía Arias. ¿A explicar querías que metes a sujetos desconocidos para mí, en mi casa, y se besuqueaba con ellos? ¿Qué me tienes que explicar si lo estoy viendo?, decía Issei mirando a Arias. No Issei, yo no, calla perra, eres una maldita, no tú y las demás, después de todo lo que he hecho por ustedes me pagan así, y especialmente tú, Arias, así que esa era la forma de engañarme, hacerme creer que me amabas, decía Issei mientras miraba a Arias y a las demás. No es eso, Issei, solo que tú nos hiciste para un lado. Desde que le ganaste a Riser actúas extraño, después de lo que pasó con Cocabiel y lo de Loki y todo lo demás actuaste de peor manera, decía Arias. ¿Actuar de qué rayos hablas, Arias? Yo tengo mis propios problemas, hay veces en las que no sé ni qué hacer conmigo mismo. ¿Crees que tendría ganas de lidiar con ustedes?, decía Issei. Oye, ten más respeto, decía un joven pelinegro sujetando del cuello a Issei. Yu debe aprender a respetarte, decía Yu. A respetar, no me jodas, decía Issei mientras sujetaba al pelinegro del cuello estrellándolo contra la pared. Yu, gritaba Arias. Issei, basta, déjalo, él es solo un humano, estás loco, decía Arias mientras trataba que Issei lo soltara, mientras los demás miraban asustados la escena. Mamá, maldito, decía Issei mientras su pulso empezaba a acelerarse al oler la sangre del joven. De delicioso, decía Issei mientras olía a Yu. Issei, basta ya, gritó Xenobia llamando la atención de Issei. Xenobia, decía Issei mientras soltaba al joven. Yu, ¿estás bien?, decía Arias mientras Asia lo curara. Issei, ¿acaso estás loco o qué?, decía Arias enojada mientras el castaño solo salía corriendo de su casa. Issei, espera, decía Xenobia. No, Xenobia, no vas a ir tras él, decía Arias molesta. ¿De qué hablas?, decía Arias. Si acaso no viste lo que hizo, casi mata a un humano, decía Arias. Matar, estúpida, gritó Arias, abofeteando a Arias haciéndola caer al suelo. Xenobia, ¿qué te pasa?, decían Akino y las demás al igual que Arias. Matar, no me hagas reír, ustedes le destruyeron su vida a Issei. Ustedes sabían que Issei solo nos tenía a nosotras, o acaso se les olvidó que los padres de Issei murieron hace mucho tiempo, nosotras era lo único que tenía y aún así ustedes lo engañaron y lo hicieron sufrir. Aquí la única culpable eres tú, decía Xenobia mientras salía tras de Issei, dejando a Arias y a las demás en shock, mientras con Issei este se encontraba arriba de un edificio abandonado. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?, decía el castaño llorando mientras comenzaba a llover al mismo tiempo. Xenobia trataba de encontrar a Issei. Perdón, decía Xenobia al chocar con varias personas. Ese olor es delicioso, decía una de las personas mientras miraba a Xenobia alejarse mientras entraba a un callejón. Issei, ¿en dónde estarás?, decía Xenobia triste. Bien, creo que seguiré buscando idea.
¿A quiénes son ustedes?, decía Xenovia al ver 3 sujetos delante de ella con gabardinas. Oh vaya, parece que en verdad sabrás delicioso, ya no podemos esperar para comerte, decía uno de los sujetos. Que comerme, pero que son ellos esos ojos, ¿acaso no esos solo son leyendas?, decía Xenovia asustada. Bien, comenzamos con el festín, decían los sujetos mientras Xenovia sacaba a Durandal mientras con Issei. A este olor, Xenovia, pero no hay 3 aparte de ella, o no, pero si son maldición, tengo que darme prisa, decía Issei preocupado. Mientras salía corriendo a gran velocidad mientras con Xenovia. ¿A que no les hace nada?, decía Xenovia mientras uno de los sujetos rompía a Durandal. Ja tonta, eso no sirve contra un ghoul, decía el sujeto. ¿A que un ghoul?, decía Xenovia mientras era sujetada del cuello estrellándola contra la pared. Gritó Xenovia al sentir como sus huesos se rompían. Si eso me gusta, tu olor es exquisito, ¿no lo creen, chicos? Sí, jefe, así es, decían los otros 2. Bien, ahora veamos a qué sabes, decía el ghoul intentando morder a Xenovia. No, ven, basta, gritó Xenovia, pero al instante el ghoul saldría volando impactando contra la barda soltando a Xenovia. Pero que quién demonios eres, decían los otros 2 sacando su Kagune. Issei, decía Xenovia. Xenovia, largo de aquí, huye, decía el castaño. Que no me iré y dejarte solo, decía. Que te vayas, hazlo, gritaba Issei. Está bien, decía Xenovia. Maldito, ¿cómo te atreves a dejar mientras se levantaba? Que no recibió ningún daño, decía el castaño. Bien, mocoso, ahora tú serás mi comida y después la buscaré a ella, gritó el ghoul mientras sacaba su Kagune sujetando al castaño, atravesando su pecho estrellándolo contra el suelo. Que esta sangre no solo es de humano, decía el ghoul. Gritó Issei mientras destrozaba el Kagune, impactando un golpe mandando a volar al ghoul. Que es un golpe, pero que solo tiene uno, pero uno de los ghouls no pudo terminar de hablar al ser partido a la mitad, mientras Issei doblaba uno de sus dedos, destrozando el cuerpo del ghoul por completo mientras Issei era bañado por su sangre. Que un tuerto, decía otro de los sujetos mientras retrocedió mientras metros atrás. Que no un ghoul, Issei es un ghoul, decía Xenovia en shock mientras lloraba al ver la cara de locura del castaño al cortar el cuerpo del ghoul. Bueno, ahora vamos con los saludos para Julián Gómez Villaverde, saludos para Martín Crack 1115, saludos para Carlos Manuel Rondoy Human y saludos para Black Mirko. Bueno, creo que eran todos y sin más que decir, no.